Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Y claro, las preguntas las recibimos de parte de los televidentes. Queremos invitarles a que nos envíen sus preguntas y con mucho gusto vamos a hacer lo posible por responderlas. Nos llegan muchas preguntas. Algún día llegaremos a la de ustedes, así que tengan paciencia y vamos a hacer lo posible por contestar sus preguntas. Quiero darles la dirección electrónica a donde pueden comunicar sus preguntas. Es la siguiente, va a aparecer en pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Este es el tercer programa a donde estamos analizando el texto que encontramos en Mateo 16 y el versículo 18, a donde el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a repasar un poco lo que vimos en los programas anteriores para luego entonces entrar en terreno nuevo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te ruego, Señor, que abras mentes y corazones para entender tu palabra, para recibirla. Te damos gracias por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, en Mateo 16, 18, como hemos visto, Jesús se está identificando como la roca. Lo que está diciéndole a Pedro es: tú eres Pedro, una piedrecita movible como las que traen las olas a la playa, fluctuante, sin fundamento sólido. Tú eres piedrecita, podríamos decir, pero sobre esta roca, hablando de sí mismo, voy a edificar mi iglesia. Es decir, Jesús no está diciendo que la iglesia va a estar edificada sobre Pedro. No, la iglesia está edificada sobre la roca Cristo Jesús. Y en nuestro último programa dedicamos todo el programa para leer versículos de la Biblia a donde se identifica a Jehová, a Cristo Jesús, como la roca, sin excepción. En ninguna parte de la Biblia dice que la roca es un ser humano, mucho menos Pedro, que no fue una roca sólida, inconmovible, sino que tuvo muchas caídas. La iglesia tiene que estar edificada sobre Cristo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora, hoy queremos mirar otra frase que encontramos en el versículo 18. Dice: yo también te digo, Jesús está hablando, que tú eres Pedro, tú eres Petros, piedrecilla, y sobre esta roca, Jesús apuntándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia está edificada sobre la peña, sobre la roca, y la roca es el Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y como la iglesia está edificada sobre la roca, ¿cuál es la consecuencia? Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está edificada sobre la roca. Ahora queremos preguntarnos, ¿qué es el Hades? Esta palabra ha sido traducida erróneamente en el Nuevo Testamento, y también su palabra afín en el hebreo, que es Sheol, han sido traducidas mayormente en forma errónea. Por esa razón, en la versión del 60 muchas veces la palabra se translitera. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra Seol, se usa Seol. Y en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra Hades, se usa la palabra Hades sin traducirla. Se translitera, en otras palabras, la palabra en hebreo y en griego. Porque los traductores reconocen que el Hades no es, como dicen algunas versiones, el infierno.
porque el Señor Jesucristo no fue al infierno cuando murió. El Señor Jesucristo fue al sepulcro. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar el Hades. Y lo que vamos a ver es que el Hades en realidad significa el sepulcro, el lugar a donde va la gente después de morir. Por eso en la Biblia la muerte y el Hades se vinculan juntas, porque lo que sigue a la muerte es el sepulcro o el Hades. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, vamos a 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 55. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 55. Y tal vez sería bueno leer los versículos 51 al 55 para el contexto. Aquí encontramos un ejemplo de donde la versión Reina Valera no translitera la palabra Hades, sino que traduce la palabra Hades. Generalmente ponen Hades nada más. Pero en este versículo no ponen Hades, sino la versión del 60 pone la traducción, la palabra sepulcro. Noten el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahora viene un versículo clave. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que se llama un paralelismo sinónimo, donde la primera parte del versículo se repite en palabras distintas en la segunda parte del versículo. Es decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es paralelo a ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y el sepulcro se vinculan, porque lo que viene después de la muerte es el sepulcro. La palabra sepulcro, aquí en la versión del 60, es la palabra Hades. Y la versión del 60 la traduce. No pone Hades, sino que traduce la palabra porque reconoce que la palabra significa sepulcro. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra Hades en el Nuevo Testamento? Específicamente, ¿de dónde viene esta frase? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? En realidad, este es un paráfrasis de un versículo o de dos versículos que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ir en el Antiguo Testamento al libro de Oseas, Oseas 13, y vamos a leer el versículo 14, solamente el versículo 14. Dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Noten nuevamente que tenemos aquí el Seol y la muerte, como en 1 Corintios teníamos la muerte y el Hades. Y luego dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Así que noten que ese versículo del apóstol Pablo en 1 Corintios 15 en realidad viene de una fuente del Antiguo Testamento. Viene del libro de Oseas, el capítulo 13 y el versículo 14, a donde se usan las mismas dos palabras claves: muerte y Seol, y en el Nuevo Testamento muerte y Hades. La palabra Hades es equivalente a la palabra Seol. Ahora, ¿por qué es que he hecho esto de mostrar cuál es la palabra del Antiguo Testamento en hebreo que equivale a Hades en griego en el Nuevo Testamento? Porque ahora queremos mirar qué significan las puertas del Hades. ¿Será que las puertas del Hades, del sepulcro, se le llama así porque es el lugar a donde una persona que está muerta se coloca y luego se sepulta, o en el caso de Jesús, se sella con una piedra? Vamos a notar dos versículos paralelos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el Salmo 9,
y los versículos 13 y 14. Salmo 9, 13 y 14. Recuerda que estamos hablando de las puertas del Hades o las puertas del Seol. Vamos a ver en este versículo. Dice allí en Salmo 9, 13 y 14, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Ahora fíjense eso, de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me gocé en tu salvación. Así que dice el salmista, tú me libraste de las puertas de la muerte. Ahora vamos a comparar Isaías 38 y el versículo 10 y 11. Isaías 38 y el versículo 10 y el versículo 11. Dice aquí, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Bueno, no acabamos de leer que las puertas son las puertas de la muerte. Aquí habla de las puertas del Seol. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona muere, la persona es puesta bajo la tierra, hoy en día, en los días de Jesús, en bóveda, y entonces se sella o se cierra. La muerte y el sepulcro son términos paralelos. Así que dice, y yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Está hablando de la muerte. Dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Es decir, me van a encerrar las puertas del Seol, del sepulcro, de la muerte, y no voy a ver más la vida. Está hablando con un tanto de pesimismo. Así que las puertas del Hades o las puertas de la muerte en realidad son paralelos, porque lo que sigue a la muerte es el sepulcro. Ahora, vamos en nuestras Biblias, si me están acompañando, a otro texto muy interesante. Vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, a donde se habla de los 7 sellos. Apocalipsis, el capítulo 6. Y aquí está hablando simbólicamente, pero nos enseña una gran lección en cuanto a el hecho de que la palabra Hades y la palabra muerte son paralelas, porque en realidad el sepulcro le sigue a la muerte. Dice aquí en Apocalipsis, el capítulo 6, y el versículo, a ver aquí cuál es el versículo. Bueno, aquí tenemos, ya lo voy a conseguir. Vamos a leer empezando en el versículo 4. Salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y aquí viene la parte clave. Es un caballo amarillo. ¿De qué color es una persona después que la persona muere y la sangre ya no circula? Ustedes saben que la persona se pone pálida. En realidad algunas versiones traducen que el cuarto caballo es un caballo pálido, pale en inglés. Así que dice, miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades le seguía. Es decir, la muerte, este caballo se le llama la muerte, y el Hades le sigue a la muerte, porque el sepulcro viene después de la muerte. Así que claramente encontramos que la palabra Hades en realidad significa sepulcro. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces en Mateo el capítulo 16? Está diciendo, tú eres Pedro, una piedra movible, cambiable, sin estabilidad.
Pero sobre esta roca, es decir, sobre mi persona, está diciendo Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas de la muerte y del sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, yo pregunto, a través de la historia han muerto muchos de los seguidores de Jesús que pertenecen a la iglesia. Claro, ustedes saben que muchísimos fieles, millones de fieles, han muerto en Cristo y están encerrados en el sepulcro, encerrados por la muerte. Pero lo lindo es que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y porque Él vive, todas esas personas muy pronto van a salir del sepulcro. Todos los que pertenecieron a la iglesia van a resucitar de los muertos. Es decir, las puertas del sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia porque Cristo murió y resucitó. No es porque la iglesia fue edificada sobre Pedro que la iglesia no iba a caer. No, es porque la iglesia está edificada sobre Cristo Jesús. Y Cristo murió y resucitó. Y por eso todos los miembros de su iglesia, aunque murieron, algún día van a resucitar. Y ustedes pueden ver esto en Mateo 16, en el contexto del versículo 18. En el contexto, el Señor Jesucristo dice que va a Jerusalén, va a morir y a resucitar el tercer día. Pedro le dice, Señor, no seas pesimista, eso no te puede pasar a ti. Pues déjeme decirles que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, todos estaríamos perdidos, la iglesia estaría perdida. Es decir, la iglesia no fue edificada sobre Pedro. Pedro está en el sepulcro. Pedro no resucitó. Cristo vivió, murió y resucitó. Y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La iglesia no caerá. Las puertas del sepulcro y la muerte no prevalecerán contra los miembros de la iglesia, porque la iglesia está edificada sobre Cristo, la roca, quien murió y resucitó. El centro de este pasaje no es Pedro, el centro de este pasaje es Cristo Jesús. Ahora, en este contexto, vamos a otro versículo muy interesante. En realidad son dos versículos, Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Por qué es que las puertas del sepulcro y de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia? Porque está edificada sobre la roca, que es Cristo, quien murió y resucitó. Y como Él está vivo, Él va a llamar del sepulcro a todos los que son miembros de su iglesia, los que murieron en Cristo. Es decir, nosotros no tenemos que temer la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó. Y cuando salió del sepulcro, trajo consigo las llaves para abrir el sepulcro. Noten Apocalipsis 1, 17 y 18. Aquí está hablando de Juan y dice, cuando le vi, cuando Juan ve a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesús dice, yo viví, morí y viví de nuevo y vivo para siempre. Y luego, en la última parte del versículo 18 dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, lo dice claramente. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Este es un pasaje que siempre se lee en los funerales. Yo creo que no hay un solo funeral o servicio fúnebre al cual yo he asistido a donde no se lee este pasaje. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes de que los vayan al cielo los que murieron. Porque el Señor mismo, que es Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que donde está Jesús estará su iglesia, porque Cristo murió y resucitó, y por lo tanto su iglesia, los fieles que han muerto, van a resucitar, Cristo les dará la vida, y la iglesia finalmente se salvará. Así que, mis queridos amigos y hermanos, la iglesia no está edificada sobre Pedro. Eso no habría mucha esperanza para la iglesia si estuviera edificada sobre Pedro, pero si está edificada sobre Cristo, quien murió y resucitó, la iglesia tiene gran esperanza. Ahora queremos mirar otro texto relacionado todavía con las puertas del sepulcro. Noten lo que dice Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Y vamos a leer empezando en el versículo 25 hasta el versículo 27. Y tengo que darles alguna explicación de este pasaje. Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer empezando en el versículo 25. Aquí Pedro está en realidad citando el Salmo 16 que fue escrito por David. Porque David dice de él, es de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Y ahora Jesús dice algo muy interesante. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Pedro está citando el Salmo 16 y el Salmo 16 está hablando de lo que piensa Jesús 1000 años más tarde. Ahora quiero que noten nuevamente lo que dice el versículo 27, lo que está diciendo Jesús. Está hablando en realidad, le está hablando a su Padre. Porque no dejarás mi alma en el Hades. No me gusta esa traducción. La palabra alma es la palabra en el Nuevo Testamento sujé, que muchas veces se traduce persona. Es decir, Jesús está diciendo, no me dejarás a mí en el Hades. ¿Qué es el Hades? Vimos que el Hades ese es el sepulcro. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que aquí significa sepulcro? Porque la segunda parte del versículo 27 dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A dónde se corrompe una persona? Se corrompe en el sepulcro, se desintegra en el sepulcro. Así que la segunda línea, donde dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, está explicando dónde es el Hades. El Hades es el sepulcro a donde la gente, su cuerpo se corrompe después de la muerte. Pero con el caso de Jesús, el cuerpo de Jesús no iba a corromperse. Así que Jesús está diciendo a su Padre, no me dejarás a mí, como dicen algunas versiones, no me dejarás a mí, porque el alma es la persona. No me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿a qué se refería Pedro cuando citó este pasaje del Antiguo Testamento? Vamos a leer en el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora fíjense nuevamente la referencia a sepulcro. Ese es el lugar donde hay corrupción. Es decir, el Hades es el lugar a donde va la gente cuando muere, es el sepulcro. Así que dice que se puede decir libremente, dice Pedro, que cuando David escribió esto, él estaba vivo, pero luego murió y este pasaje no se explica a él, no se aplica a él porque él está todavía en el sepulcro. Así que sigue diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, es decir, que Él no fue dejado en el sepulcro o en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que en este pasaje encontramos que la palabra Hades nuevamente se refiere al sepulcro, a donde el cuerpo se corrompe. Me gusta cómo reza la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional en inglés, no sé si la de español, no chequeé en español, pero la versión en inglés, el versículo 27 dice, porque no me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces yo pregunto, ¿qué es el alma? La segunda parte del versículo la explica, porque es paralelo. No dejarás mi alma en el sepulcro, es lo mismo que no permitirás que tu santo vea corrupción. El alma es el santo. En este caso el santo es Cristo Jesús. Así que claramente encontramos que cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre mi persona voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Jesús está diciendo, las puertas del sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia. La muerte no va a prevalecer contra la iglesia, contra los miembros de la iglesia. Porque Jesús está diciendo, yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del sepulcro, y algún día pronto voy a sacar del sepulcro a todos mis fieles, todos los miembros de la iglesia, y se van a unir con los que vivieron una vida santa y pía en Cristo Jesús, los que están vivos cuando Cristo venga. Y entonces toda la iglesia, los que murieron y Cristo resucitó, y los que están vivos van a ser arrebatados en las nubes para ir a la presencia del Señor por la eternidad. Este pasaje no se centra en Pedro. Pedro no va a librar a la gente del sepulcro. Él está en el sepulcro, esperando que Cristo venga a librarlo de la muerte. Así que claramente el Señor Jesucristo está diciendo, tú eres Pedro, movible, inestable, pero sobre mí mismo yo voy a edificar mi iglesia. Las puertas de la muerte y el sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia, porque yo morí y resucité, y lo mismo voy a hacer con los miembros de la iglesia que murieron en mí. Ahora, la próxima vez vamos a hablar sobre las llaves que Dios le dio al apóstol Pedro. Ojalá este estudio haya sido de beneficio. Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz.